Hola a todos y bienvenidos. Estamos en mayo, un mes, bueno, tradicionalmente muy mariano en la Iglesia Católica, así que hemos pensado que era una buena ocasión para empezar a explorar un libro interesante, El alma de María abierta a la corredención, de Francisco Acedo Fernández. Lo haremos en dos partes. Hoy, en esta primera charla, nos vamos a meter con las ideas principales hasta el capítulo que él titula Discípula perfecta de Cristo. Queremos ver cómo presenta el autor esa elección de María por Dios y sobre todo su respuesta, esa humildad al aceptar la voluntad divina, incluso, bueno, con todo lo complicado que le tocó vivir, ¿no? Exacto. Y es que el enfoque del libro busca ir más allá de, digamos, recopilar solo hechos históricos. Intenta ofrecernos un retrato coherente del alma de María, ver sus cualidades, su lugar tan singular, diferente al de Cristo, claro, pero también al de los santos. Y es interesante porque intenta no caer en extremos, ni verla casi como una diosa, ni tampoco Ni reducirla a ser solo una seguidor más. justo eso. Evita esas dos visiones. Busca el matiz. Y el enfoque de este material es particular. No se queda solo en interpretar la Biblia, digamos, Ajá. sino que busca analizar los atributos, la experiencia interior del alma de María, desde su concepción hasta su papel hoy. Y busca argumentar cómo encaja esto con la tradición, con el magisterio de la Iglesia Católica. Intenta ir un poco más allá de los hechos, indagar en su ser. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué inspira esa devoción tan intensa? A veces parece casi desproporcionada si la comparas con otros santos, sobre todo porque los evangelios dan relativamente pocos detalles. Hay una idea que remarca mucho desde el principio, ¿verdad? La de esa gracia singular que recibió ya desde su concepción. Dice que era como una condición necesaria para poder ser madre del Verbo. Un punto clave de partida en el libro, fundamental, es la Inmaculada Concepción. Y se recalca mucho que no fue solo que estuviera preservada del pecado original. No solo eso, sino que hubo una presencia muy especial del Espíritu Santo desde el primer instante. El autor usa una imagen fuerte. Dice que su camino a la santidad fue como una autopista. Sí, la usa. Si las fracturas, los desvíos que todos experimentamos, ¿no? Claro, pero, y esto es crucial, ¿eh? El libro insiste mucho en que esa plenitud de gracia no eliminó su humanidad, ni su libertad. Ah, vale. Le dio la capacidad, sí, de elegir siempre el bien, pero no le ahorró las dudas, ni el aprendizaje, ni una maduración, pues progresiva. Pero, a ver, ¿cómo encaja eso, esa gracia tan potente, con que ella también tuvo que aprender, que madurar? ¿No suena, no sé, automático? Es un punto clave, sí, y el libro lo aborda. A ver, a diferencia de Jesús, que tiene el Espíritu por ser quien es, por su divinidad, María lo recibe, es un don, una gracia. Y Acedo insiste mucho en eso. Sus experiencias, sus decisiones, fueron cruciales para que su vocación creciera, madurara. No fue algo pasivo. El libro destaca mucho su prudencia, eso de guardar todo en su corazón, que dice Lucas, ¿sabes? Ajá, sí. Lo presenta casi como su método para aprender, para ir desarrollando virtudes que, según el autor, ya la hacían especial desde niña. Esa gracia inicial, argumenta el autor, era como la condición necesaria, ¿entiendes?, para poder ser madre de Dios. Y tuvo que esforzarse conscientemente por ser fiel a esa gracia, en un mundo que no siempre la entendía, claro. Entendido. O sea que, según esta visión, la gracia no es un camino fácil, sino la capacidad de responder perfectamente a Dios, incluso, incluso en la dificultad. ¿Y cómo se manifestó esto, según el libro, durante la pasión de su hijo? Ahí el texto propone una perspectiva profunda. No es solo el dolor inmenso de una madre, Claro que también. por supuesto, pero es también una comprensión y un acompañamiento espiritual del sacrificio redentor. O sea, desde esta óptica, María aceptó conscientemente ese sacrificio, no solo por ella, sino en nombre de toda la humanidad, participando así, íntimamente en la redención. Esa participación consciente suena fundamental. Y aquí es donde, para mí, se pone muy interesante, cuando la llama discípula perfecta. ¿Perfecta en qué sentido? En el sentido de la unión espiritual. Obviamente no sufrió físicamente igual que Jesús, Claro. pero se destaca su acompañamiento espiritual profundísimo. Comprendía el porqué, el sentido redentor de ese sacrificio, y le ofrecía consuelo desde su fe inquebrantable, ahí, al pie de la cruz. Ya. Los místicos, de hecho, han explorado mucho esa sintonía espiritual tan íntima. El libro llega a decir que, incluso antes de la pasión, ella ya había decidido acompañar a Jesús.
interiormente, ¿eh? Movida por el espíritu, sí, pero aceptando un dolor que, humanamente, debió ser terrible. Sí, y es fascinante como describe el autor la comprensión que pudo tener María en ese momento. Argumenta que ella como que intuía que el rechazo a Jesús no era solo maldad pura, Ah, sí. ¿Y qué más? pues que también era fruto de la ignorancia humana, de la dificultad para reconocer lo divino en él. Por eso, su forma de acompañarlo fue, bueno, más espiritual, compartiendo sus dolores por amor, por fidelidad, adaptándose, dice el texto, a la fortaleza que ella veía en su hijo. Entiendo. Describe una conexión muy honda entre ellos, una comunicación sin palabras, pero total. El libro también habla de su aguante, ¿no? Soportar las ofensas a Jesús, ver cómo algunos se echaban atrás, y aceptar ese sacrificio voluntario de su hijo. Dice que contrarrestaba la incertidumbre con fe, que le ofrecía consuelo en la pasión, un consuelo silencioso, claro. Y eso es. Y después, tras la resurrección, el texto la coloca como la primera, digamos, en participar plenamente de la nueva etapa de salvación, recibiendo la gracia de Cristo resucitado de forma continua. Pero ojo, y esto es fundamental, su kenosis. Cita Filipenses, ¿sabes? Ese vaciamiento, ese despojamiento voluntario. A pesar de ser quien era, la Madre de Dios, eligió vivir como una más, sin buscar honores, sin un estatus especial. Se despojó. Entonces, si juntamos todo esto que plantea el libro, la esencia sería que su grandeza no está solo en que Dios la eligiera, sino mucho también en cómo respondió ella, con esa humildad activa, con paciencia, con una fidelidad a prueba de bomba, en medio de todo. Exactamente. Esa es la imagen que nos deja esta primera parte del análisis de Acedo Fernández. Una María nada pasiva, elegida sí, dotada de una gracia excepcional, también, pero cuya respuesta es una humildad activa. Alguien que aprende, que madura su fe, su compromiso, en circunstancias increíblemente complejas y únicas. La verdad es que es un ejemplo potente. Esa fe callada, ese servicio sin buscar reconocimiento, esa fortaleza en la dificultad, creo que puede resonar mucho hoy en día. Y nos deja ahí una reflexión interesante, ¿verdad? A ver, En un mundo que valora tanto lo visible, el aplauso fácil, el reconocimiento inmediato, ¿qué poder real hay en esa santidad escondida? En esa fidelidad discreta que, como la de María, según este autor, coopera silenciosamente con el plan divino sin necesitar los focos.